Este último sábado, 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación coordinada más grande contra Irán desde la Segunda Guerra Mundial. Y no estaban atacando solo instalaciones militares, estaban atacando a un régimen que lleva 46 años en el poder. La operación comenzó con dos portaaviones americanos sincronizando sus ataques con cazas israelíes. La técnica militar se llama Time on Target. Misiles lanzados desde submarinos, cruceros de batalla disparando Tomahawks, bombarderos B-2 Spirit, invisibles al radar, y cazas F-35 israelíes, todos calculados para impactar sus objetivos en el mismo segundo exacto. Pero el objetivo principal no era una instalación nuclear, tampoco era un depósito de misiles, era una persona. El objetivo era el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, el hombre que gobernaba el país desde 1989. Y pocas horas después, fue confirmado. A sus 86 años, Khamenei fue eliminado en el primer día de la operación. Pero lo que americanos e israelíes no esperaban es que la respuesta sería rápida y mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Israel fue golpeada. Sirenas sonando en Tel Aviv, en Jerusalén. El sistema de defensa Domo de Hierro trabajó al límite, interceptando misiles en el cielo. Pero no fue solo Israel. El régimen iraní lanzó una de las mayores salvas de misiles y drones de la historia moderna y apuntó a 6 países al mismo tiempo: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Jordania e Irak. Incluso el hotel más lujoso del mundo, el Burj Al Arab en Dubái, fue atacado. Y ahora este lunes, cuando grabo este video para ustedes, la refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudita, fue alcanzada. Esto no fue solo otro ataque militar, fue un ataque al corazón energético del mundo. La verdad es que el mundo está hirviendo. Y si hiciste clic en este video, es porque quieres entender un poco más lo que está pasando y cómo este conflicto puede impactar al mundo entero. Pero antes de que explique todo esto, solo tengo un pedido. Deja un like en el video y suscríbete al canal. Eso es fundamental para que YouTube entienda que les gusta este tipo de contenido y nos motiva a seguir produciendo videos como este para ustedes. El primer ataque de Estados Unidos ocurrió este sábado. Pero si crees que la guerra comenzó este fin de semana, estás equivocado. El origen de todo este conflicto comenzó en 1951. Ese año, un hombre llamado Mohammad Mossadegh fue elegido democráticamente primer ministro de Irán. Era extremadamente popular y tenía una idea revolucionaria para la época. El petróleo iraní debía pertenecer al pueblo iraní. En aquel tiempo, el petróleo iraní estaba en manos de la Anglo-Persian Oil Company, que después se convirtió en British Petroleum, la famosa BP. Los británicos se quedaban con el 84% de las ganancias, los iraníes con el 16%. Mossadegh aprobó en el Parlamento la nacionalización del petróleo. Eso fue una afrenta al Imperio Británico y a Estados Unidos. La respuesta fue un golpe de Estado. En 1953, la CIA y el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, derrocaron a Mossadegh y pusieron en su lugar al Shah, un rey autoritario cuyo gobierno serviría a los intereses americanos y británicos. El Shah gobernó más de 20 años, hasta que en 1979 ocurrió la Revolución Islámica. El líder fue un hombre llamado Jomeini. Le prometió al pueblo iraní independencia y el fin de la influencia occidental. El pueblo le creyó. El Shah huyó del país. Estados Unidos perdió a su principal aliado en la región, e Irán se convirtió en el enemigo número 1 de Washington. En la década de 1980, Saddam Hussein, dictador de Irak, con apoyo de Estados Unidos, invadió Irán. Fueron 8 años de guerra y millones de muertos. En los años 90, Irán sufrió sanciones económicas. Comenzó a financiar grupos armados en otros países y creó a Hezbollah en Líbano. El 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas. Estados Unidos declaró la guerra contra todos sus enemigos en Oriente Medio. Y 10 días después del 11S, el Pentágono ya tenía una lista de 7 países que debían ser resueltos: Irak,
Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán e Irán. En 2001, Estados Unidos invadió Afganistán. En 2003, Irak, y mató a Saddam Hussein. Con el paso de los años, todos esos países fueron atacados o desestabilizados de alguna forma. Todos menos uno. Irán. Irán era el último de la lista. Aquí ocurrió el mayor error estratégico americano hasta ahora. Quizá no lo sabías, pero hay divisiones dentro del Islam. Las dos principales son los sunitas y los chiitas, como católicos y protestantes en el cristianismo, pero con consecuencias políticas enormes en Oriente Medio. Saddam Hussein era sunita y gobernaba un país donde la mayoría de la población es chiita. Con él fuera del poder, la mayoría chiita tomó el control. Y adivinen con quién se alinearon. Exactamente, con Irán. Estados Unidos le entregó Irak en bandeja de plata a Irán. Y a partir de ahí, Irán construyó lo que muchos llaman el eje de la resistencia o la media luna chiita. Una línea de influencia que va desde Irán, pasa por Irak, llega a Siria, baja al Líbano con Hezbollah, llega al Yemen y hasta financia a Hamás en Gaza. Como si no fuera suficiente con el eje de la resistencia creciendo, China decidió entrar en la historia. Porque mientras Estados Unidos estaba atascado en guerras en Oriente Medio, China estaba reconstruyendo silenciosamente la antigua ruta de la seda. En 2013, China lanzó oficialmente el proyecto Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda. La idea, conectar China, Europa y África a través de ferrocarriles, carreteras, puertos y oleoductos, invirtiendo billones de dólares en decenas de países. E Irán estaba justo en el centro de ese proyecto. China firmó acuerdos de cooperación con Irán, invirtió miles de millones en infraestructura iraní, compró petróleo iraní incluso con las sanciones americanas. Hoy, alrededor del 80% del petróleo que vende Irán va directamente a China. Además del eje de la resistencia y el apoyo chino, Irán tenía otro gran aliado, la geografía. El país se ubica exactamente en la frontera entre Oriente Medio y Asia Central. Toda su costa sur da al Golfo Pérsico. Y en el punto más angosto de ese golfo, apenas 34 kilómetros de ancho, se encuentra el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, más de 18 millones de barriles al día. El 28 de febrero, poco después del ataque americano, Irán respondió atacando 6 países y cerrando el Estrecho de Hormuz, paralizando el suministro global de energía. Cerrar el estrecho no requiere una operación militar gigantesca. Basta con atacar algunos buques petroleros. Crear la sensación de que navegar por allí es demasiado peligroso. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En cuestión de minutos tras el ataque, el precio del petróleo subió más del 10%. Los contratos de flete en Shanghái se dispararon más del 12%. El mundo entero fue tomado por sorpresa. Pero parece que China ya estaba preparada. Esto no es casualidad. China sabía que esta guerra se avecinaba. Mientras Estados Unidos planeaba atacar a Irán, China llenaba sus tanques de petróleo, preparándose exactamente para el escenario que está ocurriendo ahora. Porque China entiende algo que mucha gente no percibe. El verdadero objetivo de Estados Unidos no es derrocar el régimen de los ayatolás. El verdadero objetivo es debilitar a China. Atacar a Irán significa proteger a Israel, obstaculizar la nueva ruta de la seda y cortar a un proveedor estratégico de energía para los chinos. El 15% de todo el consumo de petróleo de China proviene de Irán. Mientras China y Estados Unidos juegan su propio ajedrez geopolítico, el resto del mundo siente las consecuencias. Este conflicto no es solo un problema del Medio Oriente, es un terremoto que sacude la economía global. Veamos cuáles son los principales impactos. Impacto 1. El precio del petróleo se dispara. El cierre del estrecho de Hormuz y el ataque a la refinería de Ras Tanura generaron un shock de oferta inmediato. El petróleo pasó de 60 a más de $80 por barril en cuestión de días. Todos los países que dependen del petróleo del Golfo Pérsico, que son prácticamente todos, sienten el golpe directamente. Impacto 2. La inflación regresa con fuerza. Petróleo más caro significa gasolina más cara, diésel más caro, combustible de aviación más caro. Cuando el transporte se encarece, todo se encarece. Los alimentos, los productos manufacturados, los servicios. Los bancos centrales de todo el mundo que estaban bajando las tasas de interés podrían verse obligados a pausar o incluso revertir esas decisiones. Impacto 3. Ruptura en las cadenas de suministro globales. El Golfo Pérsico no solo transporta petróleo,
Por ahí fluyen contenedores, materias primas, componentes industriales. Un conflicto prolongado en esa zona amenaza cadenas de suministro que aún no se habían recuperado del todo desde la pandemia. Las empresas que dependen de insumos importados enfrentan retrasos y costos más altos. Impacto 4. Inestabilidad financiera global. En momentos de incertidumbre geopolítica, los inversores huyen hacia activos considerados seguros: el dólar estadounidense, el oro, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso significa que las monedas de países emergentes tienden a depreciarse, los mercados de valores caen y el crédito se vuelve más caro para todos. 5. El reordenamiento del orden mundial. Más allá de los números, este conflicto acelera una transformación que ya estaba en marcha. El mundo se divide cada vez más entre dos bloques. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por el otro, China, Rusia, Irán y una serie de países que buscan alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas pueden redefinir el orden global por décadas. Ahora ya tienes el mapa completo. Desde el golpe de la CIA en 1953 hasta el ataque del 28 de febrero de 2026. Desde la Revolución Islámica hasta la nueva ruta de la seda. Desde el Estrecho de Hormuz hasta los mercados financieros globales. Todo está conectado. La historia del Medio Oriente no es solo una historia de religión o de fronteras. Es una historia de petróleo, de poder y de quién controla los recursos del planeta. Y lo que está ocurriendo hoy no es el fin de nada. Es el comienzo de una reconfiguración global que va a moldear el mundo en que viviremos durante los próximos años. La pregunta que queda abierta es: ¿estás siguiendo de cerca lo que pasa? Porque entender el mundo es el primer paso para navegar en él. Si llegaste hasta aquí, deja tu like en el video. Eso ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Y déjame en los comentarios: ¿de qué país eres y cómo crees que este conflicto impacta a tu región? Me interesa mucho leerlos.